me falla como que artículo y otras veces como que no, es como ganas de molestar de la tecnología. Entonces, lo que vamos a ver es lo que está en pantalla. Se llama movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces son dos tipos de movimiento parecidos, pero pues realmente son muy diferentes. Entonces, pues, empecemos por el principio y pues, ¿sí, no? Que vendría siendo, pues, revisar lo que vendría siendo el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, nosotros primero que nada decimos que algo se mueve cuando cambia ¿qué? Su posición. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una rectica acá, ¿cierto? Y vemos que un cuerpo primeramente está por acá. Espérate. Si vemos que un cuerpo está por acá, y luego vemos que está por acá o por acá, habríamos dicho que el cuerpo se movió o que se desplazó. Entonces, dentro de eso, nosotros en física estudiamos las diferentes posibilidades. Puede que el cuerpo esté acelerado o que esté moviéndose con velocidad constante. Entonces, si se mueve con velocidad constante, entraría en nuestro primer caso, que estaría cumpliendo básicamente un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, dicho esto, si nosotros decimos que un cuerpo se encuentra moviéndose eh, en línea recta, con una velocidad constante, decimos que está en un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir rectilíneo uniforme? Pues la palabra lo indica, rectilíneo es que va en una línea recta, como es el caso de esta línea, que está recta, si no está ya una ancha meta. Entonces un cuerpo, hombre, no sé, una persona, como de costumbre aquí bajamos personitas, entonces esta persona, si esta persona se mueve con velocidad constante, nosotros podemos estudiar varias cosas. Entonces, lo primero es que podemos saber su posición si conocemos su velocidad y el tiempo, o viceversa. Si conocemos su posición y el tiempo, podemos conocer también su velocidad. Si conocemos la posición y la velocidad, podemos conocer el tiempo que tarda en recorrer una distancia y así sucesivamente. Entonces, lo que quiere decir que vaya con velocidad constante, es que va a recorrer en cantidades de tiempo iguales la misma distancia. ¿Quiere decir esto? A ver. La cuarta fue la vencida. Ah, hola Astrid. Apenas. Llegué. Y llegaste apenas para la explicación, Sasa. Bueno, ahí para retomar, estamos viendo movimiento rectilíneo uniforme, que es cuando un cuerpo se mueve en línea recta y mantiene su velocidad constante. Entonces, ¿qué quiere decir que tenga su velocidad constante? Quiere decir que si el cuerpo se mueve en un instante de tiempo t, ese cuerpo va a recorrer cierta distancia, ¿cierto? O sea, no sé, x igual a b por t, que es la ecuación que necesitamos. Entonces, por ejemplo, supongamos que esa manchita de ahí, siento mejor esa manchita. Es como un deportista, claramente que es un deportista. Entonces, si ese deportista, supongamos que se desplaza con velocidad constante sobre una pista de carreras, entonces, supongamos que en 3 segundos recorre, ¿qué se llama esto? No sé, 10 metros, ¿verdad? Entonces, si la velocidad se dice que es constante, si ese deportista recorre otros 3 segundos, o sea, sigue corriendo otros 3 segundos, va a recorrer otros 10 metros. O sea que si multiplicamos velocidad por 6 segundos, sería igual a 10 metros más 10 metros, o sea, 20 metros. Y si otra vez recorre otros 3 segundos, tiene que recorrer otros 10 metros.
¿ya? La velocidad constante nos dice que lo que yo recorra, lo que yo recorra en un intervalo de tiempo, lo tengo que recorrer en otro intervalo de tiempo igual. Si yo corro en un segundo 50 metros, en otro segundo también voy a recorrer otros 50 metros y así sucesivamente. Entonces, de esa manera nos es posible saber en qué posición estará una persona conociendo la velocidad y el tiempo, que es lo que les decía al principio. Entonces, x es igual a velocidad por tiempo. ¿Cierto? No. Entonces, ¿qué significa esa velocidad por tiempo matemáticamente? Pues, es esto que básicamente lo que les acabo de decir. Entonces, pues, la velocidad lo que marca es qué tan rápido o si qué tan veloz es una persona, valga la redundancia. O sea que cuánto varía la posición con respecto al tiempo. Entonces, si nosotros queremos saber la velocidad de una persona, decimos que la velocidad es igual a la posición dividida en el tiempo, ¿verdad? Entonces, donde x es la posición, pues t tiempo. Ajá. Y... Verdad, me volví. Bueno, es eso nada más. Me dio un lapso mental, qué pena. Entonces, si una persona, por ejemplo, se demorara 8 segundos en recorrer, me parece que llegar. No sale. Así es. Hola, Sergio. Digo, apenas para la explicación, ¿sabes? También. Entonces, si una persona, por ejemplo, se demorara 8 segundos en recorrer 16 metros, entonces nosotros podríamos saber qué velocidad tiene relacionando esas dos magnitudes. Entonces, la velocidad como es distancia sobre tiempo, nosotros decimos que en este caso recorre 16 metros en un tiempo de... hola Sergio, por si las moscas, no sé, es que me está fallando el micrófono. Entonces, decimos que en este caso la distancia sería 16 metros, ¿verdad? En un tiempo de 8 segundos. Si nosotros operamos eso, sabemos que entonces la velocidad que esa persona va a tener es de 16, es de 2 metros por segundo, ¿cierto? Eso nos dice pues prácticamente que en 2 segundos, por ejemplo este corredor de acá, digo, en un segundo esa persona va a recorrer 2 metros. Entonces, si aquí hay 2 metros, transcurre un segundo de tiempo, pues esa persona lo que va a hacer es llegar aquí en ese tiempo. Y si pasan otros 2 segundos, va a estar por acá, ¿verdad? Está ahí todo claro, ¿verdad? Todo clarín, clarinetes. Listo. El silencio otorga, decían. Entonces, finalmente, pues, una otra de las ecuaciones que sale es para hallar el tiempo. Si nosotros queremos saber cuánto tiempo gasta una persona en ir de un punto a otro, solamente requerimos que su velocidad y su posición. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos calcular el tiempo que gastó esa manchita en llegar, por ejemplo, de llegar de aquí hasta aquí, ¿qué haríamos? Pues calcularíamos la velocidad que llegaba en un principio y tendríamos que saber qué posición tiene también, ¿verdad? Entonces, si esa manchita, por ejemplo, en un principio tuviera una velocidad ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, 30 metros sobre segundo, y alcanzar a llegar a una posición de, no sé, 15 metros, entonces lo que haríamos es dividir esas dos magnitudes, ¿verdad?
Entonces, el tiempo tardaría sería igual a que la posición la conocemos, que son 15 metros. Recuerden que pues la posición o la distancia mide cuánto se desplazó un cuerpo. Y la velocidad, pues es lo que les comentaba ahorita, como la cantidad de desplazamiento que puede tener una persona o un cuerpo en cierta cantidad de tiempo. O sea, 30 metros en un segundo. Entonces, si nosotros operamos esas cosas, nos va a decir que la manchita tenía 1/2 de metros por segundo, o lo que es 0.5 metros por segundo. ¿Cuál es 0.5 metros por segundo? 0.5 segundos. Entonces, esa persona tardó 0.5 segundos en llegar desde aquí hasta aquí. Entonces, pues, esa como tal sería la primera parte del tema de hoy, que es movimiento rectilíneo, movimiento como tal, no lo así. Entonces, pero antes que nada, hasta ahí va todo claro, todo correcto, porque listo. Déjame seguro aquí que claro. Me sirve. Entonces, estas ecuaciones pues sí les van a servir en el ICFES porque les va a aparecer artículo. Pues en la vida real, no sé, quién quita ustedes se encuentren con un carro que va a toda velocidad y digan, me acordé del profe, quiero calcular la velocidad. Es decir, algo cotidiano, ¿no? Entonces, esto tiene unas gráficas bien bonitas y utilizan funciones. Creo que eso lo vieron en matemáticas con el profe Joan y con el profe Oscar, ¿verdad? Entonces vamos a pintarlo por acá. ¿Qué es una función? Pues vamos a ver qué es matemáticas. Una función es una relación entre dos o más variables. Entonces, yo lo escribo por acá, por si se lo llegaran a preguntar, profesor de matemáticas por allá, lo llegarían sabiendo. Entonces, es una relación entre dos o más funciones, entre dos o más variables. Entonces, ustedes, las variables solo son estas letras de acá. ¿Por qué se llaman variables? Porque son cosas que a medida que pasa el tiempo o a medida que pasa un suceso, van a cambiar, varían básicamente. Entonces lo que nos muestra una función, ustedes ven funciones, normalmente funciones de tipo y x, en estas gráficas. Lo que nos muestran las funciones es cómo varía una variable, vaya la redundancia, en función de otra. Entonces, puede que la variable x afecte de esta manera la variable y, o puede que la afecte así, puede que la afecte así. Sí, hay un sinfín de posibilidades. Entonces, la manera en que afecta el x a la variable y se llama función. Entonces, dentro de las funciones tenemos variables dependientes, y variables independientes. Pues, una variable dependiente, no lo van a creer, pero es una variable que depende de otra. ¿Sí, no? Entonces, en este caso, y depende de x porque está en este lado de acá. O sea, eso sería sería un plano cartesiano. Entonces, y depende de x porque de acuerdo a cómo aumente x, también va a aumentar o disminuir y. Entonces, si por ejemplo nosotros pusiéramos una facilita, pusiéramos por ejemplo y igual a x, esta función es llenísima, nos va a decir eso, nos va a decir que lo que valga x lo vale y.
Si x vale 1, y vale 1, si x vale 2, y vale 2. Entonces, eso nos daría una gráfica así. Entonces, si uno comprobara eso, si uno viera punto a punto, vería que aquí x vale 1, por ejemplo, y aquí vale 1, por ejemplo, x, y aquí también va a valer 1y. En este punto vale 2, por ejemplo, x, y en este punto vale 2 también y. Y así sucesivamente. Aquí vale 1000, y también va a valer 1000. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice esta función de acá. Entonces, la variable dependiente es y, porque depende de lo que le pase a x. La variable independiente es x. ¿Por qué? Porque pues x puede valer lo que quiera y no le afecta nada lo que valga y. Entonces, pues, esa es la relación entre las variables, dependientes e independientes. Ahora, así como tenemos esa función de línea recta, también tenemos unas funciones que se llaman cuadráticas, cúbicas, hay un sinfín de funciones. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos ya una función tipo y igual a x al cuadrado, pues ahí ya va a variar, ya va a cambiar un poquito la gráfica, ¿no? Las pinto así de color rojo, pues para que se diferencien, y pues para que no nos confundamos. Entonces, si yo, espera un momentito. Bueno, entonces, una función y igual a x al cuadrado nos da un tipo de gráfica diferente. Esto sería algo así. Opa, ahorita sí me salió algo así. Bueno, realmente se vería así. Entonces, ¿por qué se ve así? Esto es una propiedad de los números, bueno, los exponentes, y es que eh, esta función refleja lo que se haga en x. Entonces, si x se eleva al cuadrado, si x se eleva al cuadrado, pues siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que nos dicen las matemáticas, si de acuerdo con lo que nos dicen las matemáticas, si nosotros cogemos un número al cuadrado, es lo mismo que decir, lo multiplicamos, esperen un momento. Cogemos un número y lo elevamos al cuadrado, significa que lo multiplicamos por sí mismo, ¿verdad? Si nosotros hacemos eso con números negativos, por ejemplo, menos 3 al cuadrado, voy a ponerle un paréntesis, se puede malinterpretar. Si lo elevamos al cuadrado, eso es lo mismo que decir menos 3 por menos 3. Pero como es un número negativo multiplicado por un número negativo, ustedes recuerdan la ley de signos, menos por menos es más y más por más es más. Entonces, eso va a quedar positivo, va a quedar siempre 9. Por eso esta gráfica nunca da hacia abajo, nunca da hacia abajo, ¿sí? En cambio, la gráfica de y igual a x, la negra, y nos da algo así. Esto, pero también sigue de abajo. ¿Por qué? Porque si toma los valores negativos. Entonces, si si x vale menos 1, y también va a valer menos 1. ¿Sí me van a entender? En cambio, para la función x cuadrado, si x vale menos 1, y va a valer 1. Si x vale menos 2, y va a valer 4, y así sucesivamente. Al elevarse al cuadrado se va todo negativo. Entonces, ustedes estarán preguntando por qué les he hecho toda esta carpeta. Y es por las gráficas de posición. Entonces, por este corchete de acá que se ve lo vuelvo a hacer porque me quedo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto de física de posición y toda esa cosa con movimiento, con funciones y con movimiento rectilíneo?
pues si nosotros deseáramos ver en una gráfica, y esto es porque pues, les van a aparecer gráficas de este tipo, si nosotros deseáramos interpretar una gráfica y nos dieran algo así, donde aquí va velocidad y aquí va la posición, pues ¿qué nos daría eso? Eso nos daría una gráfica así. Ah, no, era al revés, qué grande Santiago. Z. Si nos dieran una gráfica de velocidad contra posición, no, posición contra velocidad, nos tendría que dar, como es un movimiento rectilíneo uniforme, algo así. ¿Por qué? Porque cuanto aumenta el tiempo, pues el tiempo es como la medida de eso, también aumenta la posición, pero aumenta linealmente. O sea que si ay no, pero espere, grande también. Eso sería tiempo. Ahora sí, si aumenta el tiempo, pues la posición aumenta linealmente. ¿Por qué? Porque como es velocidad constante, esto no se va a ver afectado de ninguna manera. Entonces, si aquí empieza, por ejemplo, el 1, y aquí también será 1. O sea que aumenta de manera lineal, se llama esto. Obviamente las gráficas a veces pueden empezar por acá, pero aún así sigue siendo comportamiento lineal. Entonces, si por ejemplo en el ITFES ustedes les dijeran que analizaran una gráfica que tuviera estas variables, que tuviera así, que posición contra tiempo, entonces de inmediato ustedes tendrían que decir, que reconocer que es una gráfica una gráfica lineal. Y como es una gráfica lineal, sabemos que es de qué, del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, inmediatamente ustedes marcarían que la gráfica nos muestra que el cuerpo se mueve con velocidad constante. Entonces, esa parte clara. Sí, profe. Vale. ¿Tienen algo? Pues, me avisan pues, para aclarar. Entonces, bien, esa parte, bueno, ya lo pongo de un color que es diferente, azulito, bonito. Entonces, pues, aquí nos falta una cosa, nos falta definir una cosa, que la puse ya para el final, pero es lo mismo. Y es que la posición se puede definir con esta ecuación, pero también se puede definir con otra. Muevo esta por acá. Ah, pero no la gallo. La posición se puede definir así, pero también se puede definir así. Y ya les explico qué significa eso. Es una ecuación que sigue siendo lineal. El hecho de que tenga un término de suma no significa que vaya a alterar su posición, su linealidad, ni que la velocidad no sea constante. ¿Qué significa eso? Este x sub 0, pongámoslo por acá, x igual a x más velocidad, por ejemplo. Donde x es que x es la posición en un instante. Entonces que si pasa cierto tiempo de tiempo, y si es cierto tiempo de tiempo grande, cierto lapso de tiempo, va a decir que el cuerpo está en cierta posición. Y x sub 0, ¿qué es? X sub 0 es la posición inicial. ¿Nos quiere decir eso? Si nosotros, por ejemplo, nos paramos, vamos a la manchita. La manchita, por ejemplo, no está parada en un 0, sino
no sé, por ejemplo, aquí hay 3 metros, pues su posición inicial será esa, Edgar, sí, y ahí se para Edgar, que se llama la manchita de este curso. En 3 metros, pues, ¿qué va a pasar? Su posición inicial no va a ser cero, y pues si nosotros calculamos la velocidad por el tiempo, por ejemplo, como lo hacíamos al principio, pues nos va a dar que tiene, por ejemplo, que recorrió, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? No sé, 15 metros, pero no nos va a decir dónde está situada, solo nos va a decir lo que recorrió. Entonces, para saber en qué punto exacto está situado, necesitamos esta ecuación. X igual a x sub 0 más b por tiempo. Entonces, voy a hacer un ejemplito por aquí. Si la persona, si Edgar, está al principio, pues venga, lo tiro más textual porque ustedes no les van a dar ya la ecuación, sino les van a decir, ver, si una persona, pues, si una persona se encuentra a 2 metros de mí, está el timbre y sale corriendo, metros por segundo. No sé. Y a ustedes les van a aparecer varios textos así, interpretativos. Entonces nos dicen, si una persona se encuentra a 2 metros de una puerta, toca el timbre y sale corriendo, con una velocidad de 15 metros por segundo durante 10 segundos, ¿a qué distancia se encontrará finalmente? Finalmente. Entonces, este problema es más o menos sencillito, es lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo vamos solucionando aquí. Queremos saber la posición final, que la vamos a denotar como X, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que X es igual a la posición inicial más la velocidad que lleva por el tiempo, ¿verdad? Entonces, la posición inicial, ¿qué dicen ustedes? La posición inicial la conocemos. O sea, cuando uno dice posición inicial es un instante de tiempo cero, al principio. Por allá se cayó. ¿Los 2 metros? Exacto. Se encuentra a 2 metros, a los 2 metros que están en la puerta. Entonces nosotros sabemos que la posición inicial de la persona en este caso es 2 metros. La velocidad, pues ahí nos la dicen explícitamente, es de 15 metros por segundo. Y sabemos que recorrió durante 10 segundos. ¿Verdad? El tiempo que tardó, que se demoró o que duró desplazándose fue de 10 segundos. Al final ya queda cansado por comediante, y echar la madre también por comediante. No me interesa. Entonces, ya si nosotros quisiéramos empezar a saber cómo hallar su posición, la posición en la que va a estar de la puerta o de la casa que timbró, lo que hacemos es aplicar la ecuación que tenemos arriba, que está de acá. Entonces, empecemos. La posición inicial es de 2 metros, ¿verdad? La velocidad es de 15 metros por segundo. Y el tiempo que tarda es segundos. Entonces, esa persona va a tener que una posición de 2 metros más esta operación. Eso daría 150. Ustedes que dicen que ahí, ¿ustedes se acuerdan de lo de las dimensiones? ¿Ustedes que dicen que ahí está bien dimensionalmente o que no?
uno dice dimensionalmente, o sea, que tenga unidades bien, que tenga metros, que tenga kilogramos, segundos, grados Celsius. Entonces, para saber que un ejercicio está bien, uno tiene que ver las unidades, que las unidades sean coherentes. Si aquí me piden posición, todo esto me tiene que dar en metros. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿será que está bien en unidades eso? Porque pues si mezcla metros por segundo, bueno, metros sobre segundo con segundos, no sé. A ver, dice José, no mucho, y dice Karen, no me cuadra. ¿Por qué no les cuadra? Dice, porque ahí se cancelarían un M con M. Vamos a ver. Nosotros tenemos que la velocidad, vamos a ponerla por aquí, la velocidad se mide en metros sobre segundo. Y decimos que el tiempo se mide en segundos, ¿verdad? Que si nosotros viéramos solo las unidades, no como tal problema, diríamos que velocidad por tiempo es igual a metros por segundo multiplicado por segundos. Eso sería igual a decir metros por segundo sobre segundos. Entonces, lo que se cancelaría, eh, volví, que pena, me tocó revisar algo ahí de urgencia. Entonces, los segundos serían los que se anulan. Entonces, la velocidad por tiempo me quedaría en metros, ¿verdad? Entonces, dice José, no me acuerdo muy bien de dividir las unidades diferentes. O sea, lo que uno hace para dividir las unidades es o multiplicarlas, porque pues solamente se pueden relacionar así en multiplicación o división, porque pues ya se suman, ya tienen que ser sí o sí iguales. Si son diferentes, no se pueden sumar. O sea, yo no puedo sumar metros con kilogramos. Lo que uno hace para dividir las unidades es, pues, cogerlas como variables. Entonces, si a mí me dan unidades no sé, de masa, que serían los kilogramos, y me dicen que los multiplique, o sea, vamos a multiplicar masa, multiplicarlo por velocidad, por ejemplo. Lo que yo hago es coger la masa, las unidades de masa, multiplicarla por las unidades de velocidad. Y eso quedaría algo así. Kilogramos por metro sobre segundo. Esta M no es metros, sino masa, ¿no? Como masa por velocidad. Porque se ve como variables también. Entonces quedaría como algo así. Kilogramos metros sobre segundos. Eso se llama momentum, pero pues eso es otra cosa de física, ¿verdad? Lo mismo con estas unidades. Si yo pusiera, por ejemplo, una conversión y dijera que, no sé, de convertir de centímetros, metros, sería lo mismo. Ya, no. Ya prácticamente lo mismo. Cogemos metros, dividimos en metros y multiplicamos por centímetros. Si me hago entender ahí. Cuando son así cosas diferentes, si se multiplican, es solamente multiplicar tal cual está el orden. Si yo tuviera, por ejemplo, metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por
por la unidad de masa que sería kilogramos, pues sería solamente ponerlos así en una fracción, kilogramos sobre metros sobre segundos al cuadrado. No sé si me hago entender ahí. Breve. Entonces, volviendo al problema, decimos que las unidades están bien, porque no se cancelan las M, o sea, sí se cancela algo, pero no es la M, es la S, o sea, los segundos. ¿Por qué? Porque aquí estoy multiplicando 15 metros y arriba estoy multiplicando 10 segundos. Abajo tengo un segundo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este segundo de acá se va a cancelar con estos segundos de acá, ¿verdad? Entonces, finalmente, esto me va a dar 2 metros más 150 metros, ¿verdad? 152 metros. Y eso es dimensionalmente correcto, porque las unidades están bien. O sea, las unidades, ahorita, las unidades están bien porque se pueden mezclar entre sí. Si no se pudieran, si por ejemplo esto nos hubiera quedado como, no sé, 150 segundos, pues claro, así nos tocaría revisar el problema. No sé si hasta allá haya sido clarinetes o con él. Creo que pues, si algo no está claro, pues nos revisamos ahí de veloz, bien veloz. ¿Todo claro, muchachos? ¿Todo claro, todo bonito, todo bello? Listo, gracias. Entonces, por ejemplo, voy a ponerles una ecuación en la que esté mal dimensionalmente y ustedes me van a decir dónde está el error. Si yo pusiera, por ejemplo, que la velocidad de un cuerpo es igual a 14 metros por menos 34. Entonces, bueno, ahí como para ver las unidades, recordemos que las unidades de velocidad son de distancia sobre tiempo. Que en nuestro caso serían de velocidad es igual a metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿dónde estaría mal la ecuación? O sea, de aquí, ¿qué estaría mal? Yo me dijera como, no, bro, yo no puedo mezclar eso con eso porque eso me da una porquería. Eso no tiene sentido. ¿Dónde creen ustedes que está ahí mal la ecuación? En ese recuadro, ¿no? ¿O creen ustedes que están bien también las unidades ahí? No sé. No sé, nadie, ninguno. Está bien, está mal, está bien. Medio bien, no sé, algo. A ver, dice Natalia que el S cuadrado. Entonces, miremos. La velocidad debe estar en metros sobre segundo, ¿verdad? O sea, y aquí nos dicen metros sobre segundo cuadrado. O sea que eso sería igual como, o sea, 100 metros sobre segundo cuadrado sería lo mismo que decir velocidad sobre tiempo. Sería igual a decir metros sobre segundo por segundo. O sea que sí, efectivamente ese metro sobre segundo cuadrado está mal. Pero vamos a ver ahorita, y es lo que se conoce como aceleración. O
Eso ya mide otra cosa que es cómo varía la velocidad en función del tiempo. Por lo tanto, ese al cuadrado, ese de acá, está mal y lo podemos borrar. Ahí está todo, o hay otro error por ahí, no sé, otra cosa que tampoco concuerdo. No, nada está mal ahí, ya todo está correcto, ya está listo para resolverse el problema. Bueno, que se reste no tiene nada de malo, no pasa nada porque, por ejemplo, se puede restar. Y yo digo que tenía una velocidad inicial, por ejemplo, digo que, por ejemplo, tenía una velocidad inicial para allá y luego hago que se mueva para allá. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso va a pasar, pues, en ese ejemplo, que la velocidad negativa, por así decirlo, se va a empezar a ir restando con la velocidad positiva. Eso sería como una desaceleración, si no lo recuerdo. Entonces, mientras que se está moviendo con velocidad hacia allá, se va a ir moviendo cada vez más rápido hacia allá. O sea, cada vez más va a ir perdiendo esa velocidad. Entonces, pues, sí se pueden restar las velocidades, así como también se pueden restar las posiciones. Todo depende de desde donde lo miremos. Por ejemplo, si nosotros nos situamos en... Mientras que meditan esta respuesta, porque ahí hay un... mientras meditan esta respuesta de acá, porque pues todavía hay un error, voy a ir dándoles el ejemplo. Entonces, si por ejemplo, si una persona, ya la vimos acá, vamos a dibujar a Edgar. A ver. Parece un banano. Uy, me quedó bonito. Por ejemplo, esta personita de acá decidiera mover, si estuviera por acá situado, no sé, a 3 metros, y decidiera irse para allá, terminar acá, empezar acá y terminar acá, ahí tendría una velocidad negativa, o sea, una velocidad que se resta. Y eso, por ejemplo, si nosotros le damos valores numéricos, sería como decir que la posición es igual a, supongamos que estaba a 3 metros y se desplaza con velocidad de menos 10 metros por segundo. Más menos 10 metros sobre segundo. En un tiempo de 5 segundos, ¿verdad? No, 0.5 segundos. Entonces, ahí, si nosotros distribuimos los signos, ahí está bien que se sumen las velocidades, que se reste la velocidad. Entonces, x sería igual a 3 menos 10 metros sobre segundo por 0.5 segundos. Y eso sería como decir... Sería como decir 5. Estoy mal. ¿En qué me perdí? 10 por 0. Ah, sí, sería como decir 5. Eso es lo mismo que dividir en 2. Entonces eso sería igual a decir 3 menos 5 igual a 3 metros menos 5 metros igual a menos 2 metros. Entonces ahí es correcto restarla. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema, esto se llama sistema de referencia, que un sistema de referencia, ¿qué significa?
es básicamente desde el punto en el que nosotros vemos las cosas, desde el punto en que vemos un fenómeno. Entonces, desde nuestro punto de referencia, para la derecha es positivo, o sea que si se moviera, se moviera para allá, sería una dirección y una velocidad positiva, y esta flecha que y si se moviera para allá, sería negativo. Entonces le doy un menos acá y le pongo un más acá. ¿Sí? O sea, por esa razón es correcto restar la velocidad, entonces ahí no habría ningún esto. Entonces, dice José, el 14 por segundo sería con, en efecto, mi estimado José, sería con la división. ¿Por qué? Porque es que ahí nos dicen, Rosalina tampoco, ahí nos están mostrando que 14 metros multiplicado por segundo. Y eso no es correcto. Ya la velocidad tiene estas unidades. Metros sobre segundo. Si nosotros multiplicamos metros por segundo, sería igual a decir, no sé, velocidad multiplicado por tiempo, o sea, velocidad multiplicado por tiempo cuadrado. Porque sería como decir que sería igual a decir metros sobre segundos por segundos al cuadrado. Y este exponente cuadrado se va a anular con esta S de abajo. Entonces, esto es lo mismo que decir metros. Pues, efectivamente, el error sería el 14. Que la única que estaría dimensionalmente bien sería el 34 metros sobre segundo. Bueno, menos 34 metros sobre segundo. ¿Ahí tienen alguna duda con lo que hice con el exponente o en ese tiempo? No sé. La velocidad solamente se puede medir así, en metros sobre segundo o en centímetros por hora. O sea, unidades que me denoten distancia sobre tiempo. El resto estaría mal. Entonces, muchachos, todo claro, todo correcto, todo listo. Vale, me alegra que todo esté claro. Pues bueno, esto es lo que tienen que recordar. ¿Dónde está la gráfica? Eso que les acabé de contar y esta gráfica. Esta gráfica es la que denota el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, con esa gráfica y con estas ecuaciones que hemos visto, que serían estas mismas de acá, pues si algo de igual manera más tarde se lo hacen vivo, pues para que las tengan en cuenta, ahí ya sabrían diferenciar un movimiento rectilíneo. Entonces, vale, esta parte ya está resuelta. Ahora veamos la otra parte de la otra cara de la moneda. Este caso era cuando la velocidad era constante, pero en este caso, ahora vamos a ver cuando la velocidad no es constante, ¿cierto? Entonces, volvemos a aplicar a Edgar por acá, claro, sin color, y ahora, por acá. Ahora Edgar se encuentra montado en un carro. Ah, es un Mustang. Ustedes no lo ven, pero es un chale que va al revés, ¿cierto? Ah, qué grande. Bueno, pues ya lo dejo así, ya que qué bonito. Tras este carro. A ver si le puedo dar la vuelta un poquito. Pero pues vamos a ver. Mierda.
Ah, uy, qué capo que soy, hombre. No me vence la tecnología. Entonces, pero qué locura que es. Y me dijo, está mejor. Y después no necesito oportunidad. Listo, ahí quedó por fin medio bien en listo. Si nosotros queremos que estamos en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿qué significa eso? Pues esto también tiene unas condiciones de ser y las vamos a poner por acá. Entonces, que sea movimiento rectilíneo uniformemente acelerado indica que nuevamente va en línea recta, ¿ya? Sea en una línea recta. Entonces, si alguno está copiando o algo, me avisa pues para no cambiar tan rápido así en la parte de tablero, porque hay que estén copiando y yo recibo. Qué bonito, qué bonito. Entonces, el movimiento sea una línea recta, pero en este caso, la velocidad no es constante. Le pongo acá, velocidad, es que se saca este código. Ahorita. Gracias. Velocidad no es constante. Ese CTE, o sea, esto de acá, CTE, es lo mismo que decir constante. O sea, eso significa constante. Ustedes miran las letras, se parecen. Es como para no escribir toda la palabra acá constante, porque se quedaría larguísimo. Constante. Bien, entonces en lugar de escribir constante, uno escribe CTE. Es como escribir etcétera, pero etc. Si me hago entender, o sea, así como para resumir, para que, no sé, los físicos somos flojos y escribimos así resumido. Entonces, que el movimiento no sea constante, significa que la velocidad no sea constante. No, sí, uno se abrevia muchas cosas. Uno toma una vaca como esférica. No sé si han escuchado ese chiste, es muy común verlo allá en la universidad, en todas las partes. Que los físicos tomamos las vacas como esféricas. Es que la física es muy bonita, pero tiene algunas limitaciones. Y aparte de limitaciones, tiene algunas complicaciones. Yo estudio física y amo, pero hay que aceptar que eso es muy complejo en algunos aspectos. Entonces, hay veces hay que utilizar cosas como artilugios matemáticos en los que, por ejemplo, se toma un cuerpo no exactamente como un cuerpo, o sea, yo no tomaría, por ejemplo, en un problema de centro de masa, este carro así, un carrito, sino lo tomaría como ¿qué? Como un punto. Entonces, son artilugios que en la física se utilizan como pues para describir mejor un fenómeno. Funcionan, pero pues son artilugios, ¿no? Entonces hay veces como que eso se ve un poco alejado de la realidad, pero pues, bueno, explica lo que tiene que explicar afortunadamente. Hay ocasiones en las que no se pueden usar esos artilugios, ¿no? Porque ya coger un fluido como el agua, como el aire, y ponerle un punto, pues es imposible, porque los fluidos ya están compuestos de otras cosas. Pero bueno, eso es otro cuento aparte. Ahorita no les he hecho esa carreta, sino se las he hecho al final de la clase. Entonces, la velocidad no es constante. Cuando dice que la velocidad no es constante, significa que la velocidad va a variar. O sea que este carro en este punto va a tener una velocidad inicial, puede ser 0, puede ser 3, puede ser 4, lo que sea, y cuando vaya pasado cierto tiempo va a tener una velocidad mayor. Entonces, o menor, también puede desacelerar. Entonces, dependiendo de cómo sea tan grande la aceleración, qué tan grande sea la variación de la velocidad con respecto al tiempo, el carro va a recorrer en mayor tiempo, a medida que avance el tiempo, va a recorrer mayor distancia o menor distancia. Era un poquito confuso,
pero vamos a irlo desglosando. Entonces, en este caso, ya no es la posición a la que se escribe con el tiempo, o sea, ya no escribo x igual a velocidad por tiempo, sino ahora escribo velocidad es igual a aceleración por tiempo. Entonces, yo me acuerdo que nosotros estuvimos discutiéndonos y no vimos ese significado de aceleración cuando estuvimos al principio del curso. No sé si ustedes recuerdan, o sea, cuando hicimos los primeros simulacros por allá, así que hicimos el test diagnóstico y toda la cosa. Ah, qué buenos tiempos. Entonces decíamos que ¿qué? La aceleración es la medida en que varía la velocidad, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan de esta gráfica? No creo que se les haya olvidado porque literal la acabamos de ver. Era muy chistoso. Ahora la voy a pintar con color verde. Ahora, aquí en esta gráfica, que es igualita a la que vimos de velocidad de posición contra tiempo, ya no iría posición, ahora iría velocidad. Y aquí iría tiempo. Entonces, ¿qué nos dice esta gráfica? Esta gráfica nos dice que ya la velocidad no es constante, nos dice que la velocidad varía, y varía de esta manera. Entonces, cuando aumenta el tiempo, la velocidad aumenta también. Aunque obviamente ustedes se pueden topar con gráficas así. Es más, si se llegan a topar con alguna gráfica así, significa que la velocidad también varía, pero en este caso disminuye. O sea que la aceleración es negativa. Entonces, mientras en este caso la posición era la que se veía así, en este caso a mí se me olvidó recalcarles esto, pero la velocidad es una constante para rectilíneo uniforme normal. Entonces se pinta así. Esta gráfica haga velocidad contra tiempo. Esta gráfica básicamente nos dice que ustedes ven una gráfica así que pueden intuir, o sea, si ven esta línea recta así trazada, que es igual en todas las partes, ¿qué pueden deducir de esa gráfica? A ver qué escribieron en el chat. Dice José que es constante, dice Karen, velocidad constante. Exacto, los dos están bien. Porque esto nos dice que la velocidad va a ser que igual en todos los puntos. Entonces, así aumente el tiempo, la velocidad no va a variar en absoluto, porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ya le agarraron la onda, como dice la Charles, ya le agarraron la onda. Ahorita. En este caso, ya no pasa lo mismo. Esta velocidad. En este caso, la velocidad que es esta, esto es una B. Yo les comentaba eso, que yo escribo la B como si fuera una U rara, pero es una B, porque pienso que se ve bonita así. Entonces, la velocidad en este caso ya no es constante, ya varía cuando avanza el tiempo. Pero, ahora pasa algo muy curioso. Ahora es la aceleración. Perdón, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero me ganó el pulso hoy. Ustedes no lo saben, pero yo tengo un pulso de maraquero. Estoy tomando una foto escribiendo algo y parece que estuviera tocando maracas porque Canadá se me van las manos. Entonces, en este caso, ya no sería la velocidad, sino que, ¿qué creen ustedes que va por acá? Aquí siempre vamos a poner el tiempo. Las cosas aumentan a medida que aumenta el tiempo, avanzan a medida que avanza el tiempo. Entonces, ¿qué es constante si no es la velocidad? O sea, con respecto al tiempo. Y ojo que la velocidad indica cuánto varía la posición. Entonces, la posición no puede ser constante tampoco.
¿Será qué variable podría ir ahí? Mientras la piensan, yo voy juntándoles una tercera gráfica por acá. Daman. Entonces, la posición ya se vería algo así. Ah, claro, con razón. Me va a ser re difícil de dibujar, pero se vería una pregunta. Esta función la vimos ahorita, yo se las pinté y se llama función cuadrática. Y básicamente se llama así porque expresa una función al cuadrado. Entonces, ya dedujeron cuál es la otra variable que va acá. O sea, aquí hay, en este caso vamos a utilizar tres variables en el movimiento acelerado. Es más, ya está la opción de una ecuación. ¿Cuál creen que es esa variable que permanece constante con el tiempo? ¿No? Ninguno. No se les ocurre nada, no sé, el tiempo, el periodo. El periodo es como eso es para movimiento circular, que es como cuánto demora una onda en dar una oscilación. Eso lo vamos a ver, pero pues por cuestiones de tiempo no alcanzamos. Chao. Bueno, les voy a echar una mano. La variable que permanece constante con respecto al tiempo es la aceleración. Y es que la aceleración, como ya dije, les voy a girar por acá para que lo recuerden. Aceleración. Es la medida de cambio con respecto al tiempo. Entonces, cuando hay aceleración, a nosotros nos dicen, en nuestra letra es como en serio, es una lengua breves. Entonces, la aceleración lo que nos dice es cómo varía la velocidad. Entonces, si la velocidad aumenta o disminuye, es porque hay una aceleración. Le tomo un screenshot a estas gráficas y ahí se las envío ahorita por el chat como para que lo tengan presente. Herramientas de recorte. Entonces, bueno, mientras tanto les voy a explicar. Cuando hay un movimiento acelerado, la aceleración tiene que ser constante. Bueno, puede variar también, pero eso nos va a dar un chorrero bien tremendo. Entonces, para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración se mantiene constante. Y para un movimiento rectilíneo, para un movimiento rectilíneo uniforme normal, no hay aceleración, por eso no pinto una gráfica como tal. Entonces, bueno, muchachos, hasta el momento todo claro, todo correcto, todo bonito. No sé si tengan alguna duda o algo. Que ven así, escuchan un poquito de diversidad. Y yo que me alegro. El buen Auron. Pero bueno, yo tomo eso como un claro que ella es profesor re clarinetes. A ver, les envío esto
al chat y esto acá. Hombre, se me olvidó escribir rectilíneo, qué grande. Enviar el chat porque yo sé que si no envío eso ya, a mí se me olvida. Breves. A ver, ¿qué dijeron por aquí en el chat, muchachos? Del saber y la esperanza. Breves, me alegra que sea claro. Entonces, siguiendo con la idea, entonces nosotros no solo podemos hallar la velocidad, también podemos hallar la posición. Pero antes la posición era igual, un término larguito, x sub 0, más velocidad, tiempo. ¿Cierto? Pues ahora cambia un poquito. Vamos a la fórmula general. Esto es cuando ¿qué? Esta fórmula, ya la pongo al frente, la velocidad inicial cero. Entonces, cuando la velocidad inicial, o sea, la velocidad con que parte al principio, vale cero, nosotros utilizamos esta ecuación. Velocidad es igual a por tiempo. Pero cuando la velocidad, es diferente de cero, es decir, la velocidad inicial, se utiliza esta. No sé, ¿a ustedes les recuerda alguna otra ecuación? No sé, se parece a la que acabamos de usar, ¿verdad? Esta ecuación es literalmente como esta, como esta de acá. X igual a X inicial, más B por T. Si ustedes miran, estas se parecen. Y suena gracioso, pero en parte esta ecuación se cumple, o sea, esta ecuación se cumple como tal. Pero pues ya no es tan así. O sea, vamos a desglosarlo. Voy a coger esto de abajo y a ver, aquí nos dicen que la velocidad es igual a la velocidad inicial más a por tiempo, más la aceleración por el tiempo. Entonces, para hallar la posición en un movimiento acelerado, nosotros despejamos esta velocidad. Entonces, ya sabemos lo que vale velocidad, que es esto de aquí arriba. Entonces, nosotros diríamos finalmente, la posición es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Pero la velocidad es que velocidad en el punto inicial más aceleración por tiempo. ¿Vale? Y eso es igual, entonces, a decir x sub 0 más velocidad sub 0 por tiempo más más velocidad más aceleración por tiempo, pero se me olvidó escribir, por tiempo cuadrado. Bueno, y hay una función, un método integral, método para hallar áreas bajo curvas y cosas así, que se llama integral. Y esa integral nos sale un medio. O sea, no les puedo mostrar eso porque pues, sí puedo, pero es un poquito complejo, la verdad. Para lo que estamos viendo, sí, es una función que se llama integral y se ve así. No sé si de pronto la hayan visto. Entonces, si nosotros integramos, por ejemplo, b por dt, por d, nos va a dar al final un medio
velocidad al cuadrado, digo, velocidad por tiempo cuadrado, si no estoy mal. Un término rarísimo. Y es eso que nos da acá, convertición. A por dt. Velocidad de aceleración por tiempo cuadrado. Eso para hallar la posición. Entonces, pues, no sé si entiendan esto, pero pues eso ya es de cálculo, básicamente. Se llama cálculo integral. Y pues, ajá, no creo que en los colegios enseñen eso, porque, por ejemplo, en el mío no me lo enseñaron. Entonces, por ahora, yo solamente les puedo decir que un medio sale de estas integrales. O sea, no es que uno se saque ese un medio de la manga, sino que sale de otras funciones. Pero pues para mostrarles eso ahorita está como complejito. Entonces, para corroborar, voy a buscar algo aquí un momentito. Sí. Entonces, pues, eso sigue unas reglas y unas cosas de integración que pues por ahora no podemos mirar, porque pues, ajá, no, aparte de todo, no les va a aparecer en el índice. Entonces, pues, esta es la ecuación que rige la posición. Entonces, esta ecuación se cumple, pero pues de una manera más general sería x más velocidad por tiempo más un medio de aceleración. Es un término larguísimo, la verdad. A mí se me hace largo ese término, no sé, yo esto es una pereza resolverlo, pero es bonito. En fin, eso sería la fórmula para hallar la posición que tiene un cuerpo cuando está acelerado. Entonces, así como hay más cosas, también hay más detrás de todo eso. Entonces, este tiempo cuadrado es lo que hace que esta gráfica, esta de acá, se vea así. Eso se ve así. Eso es lo que hace que tenga ese comportamiento así, cuadrático. ¿Por qué se llama cuadrático? Se llama función cuadrática porque eleva un término al cuadrado. En este caso, el término cuadrado es x. Entonces, si nosotros tuviéramos que la velocidad inicial, por ejemplo, es 0, y la posición inicial también es 0, entonces nos quedaría que x es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y si ustedes recuerdan esto que yo les escribí ahorita por allá atrás, igual a x al cuadrado, eso tiene sentido porque pues me muestra esta misma ecuación de acá rojita. ¿Sí se acuerdan de eso ahorita? Es básicamente eso mismo. Solo que pues en este caso no es solo t cuadrado, sino por aceleración. Pero la aceleración solamente mide sirve para medir cuánto aumenta, o sea, qué tan grande va a ser ese incremento. Entonces ya sabemos que se comporta así, y si la aceleración es muy grande, pues esa curva ni siquiera se va a poder ver porque va a ser infinitesimamente, infinitamente enorme. Entonces, pues va a ser algo que no se va a poder ver. Finalmente, el tiempo que gasta una persona normalmente se describiría como aceleración, velocidad sobre aceleración. Obviamente para esta ecuación sirve. Pues para la otra sería lo mismo, velocidad menos velocidad inicial. ¿Sí? Entonces, pues, ¿cómo es? Eso en física se representa como un delta, ese velocidad inicial menos velocidad menos velocidad inicial se representa con algo que se llama delta, pero pues no vamos a entrar en estos formalismos, ¿no? Que sería como velocidad menos velocidad inicial, pero pues es algo necesario, es delta. Velocidad. ¿Ustedes llegan a ver algún término en eso? Porque pues todo puede pasar. Esto significa la variación. Quiere decir
la variación que tuvo. O sea, la velocidad que tenía al principio va a ser diferente de la velocidad que tenía al final. Entonces, si nosotros restamos esas velocidades para saber cuánto cambió, porque esto me va a decir cuánto aumentó o cuánto disminuyó, este delta B es 600. Pero pues probablemente no lo vean, entonces podemos ignorarlo. Dejémoslo ahí por si las notas, ¿no? Nunca sabe. Entonces, venga, miramos nuevamente un ejercicio, no sé, un ejemplito ahí suavecito, y con eso estaría explicada esta parte. Ya pues lo final sería mostrarles algo que ya les habíamos mostrado, que era el movimiento parabólico, pero pues ya ahorita vemos primero lo primero. Entonces, esta ABC. Entonces, un cuerpo, no, parte del reposo, ¿qué dice? Aceleración de... ¿Qué sería eso? Hombre, 5 metros sobre segundo cuadrado. Uy, aquí no puedo poner ecuación. Ah, ya sé. Esto de acá. A ver, 5 metros sobre segundo cuadrado. Mejor. ¿Listo, creo? Listo. 5 metros sobre segundo cuadrado. Ahí se ve bonito, ¿verdad? Como yo sí. Espero que ustedes también piensen. A ver, parte con una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál era la velocidad? Cuando sí, la posición inicial es 3 metros. Y en esos 10 segundos, señora, ya miro. Listo. Y este problema dice, si un cuerpo parte del reposo y experimenta una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado, ¿cuál será la velocidad cuando pasen 10 segundos? Y si la posición inicial era 3 metros, ¿en qué posición estará cuando transcurran esos 10 segundos? Entonces, ahí podemos utilizar dos ecuaciones. Bueno, necesitamos utilizar dos ecuaciones, ¿no? Diría, la velocidad es igual a la velocidad inicial más un más A. Y la otra es la posición es igual a la posición inicial a la velocidad inicial tiempo más un medio por tiempo. Entonces, como es cotidiano, para resolver esos ejercicios hay que identificar primero las variables, ¿verdad? Entonces, la primera variable a identificar, pues,
que es con la primera que empieza la ecuación, sería la velocidad inicial. Vamos a poner un cuadrito por acá y donde vamos a poner todas las variables. Ah, no. Entonces, la velocidad inicial. ¿Qué me puede decir ahí cuánto vale la velocidad inicial? Entonces, ahí la velocidad, ahí de acuerdo a lo que nos plantea el problema, ¿cuál sería la velocidad inicial? A ver, dice Natalia de 3 metros. A ver, Natalia dice 3 metros. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién está en contra? Mientras la piensan, bien, bien. Oye, ¿ya viste el error? Hay una razón, y es la que vimos hace ratico, por la cual esta no puede ser la velocidad inicial. Porque pues ya sabemos cuáles son las unidades de la velocidad, ¿verdad? Entonces, eso es, no es enredado, pero sí es como una cascarita, por así decirlo. Y es que la velocidad al principio es cero, la velocidad inicial es cero, ya lo voy a explicar. La velocidad inicial, primero que nada, definámosla por 0 metros sobre 0. ¿Por qué? El problema nos dice que parte del reposo, ¿cierto? Eso. Cuando uno ve un problema que dice cuando parte del reposo, significa que al principio estaba quieto, porque el reposo es lo mismo que decir que está quieto, que el reposo indica eso, indica quietud. Y algo está reposadito, no es algo está, ahorita más tarde. Si algo está en reposo, significa que está en movimiento igual a cero, que tiene una velocidad igual a cero. Por lo tanto, la velocidad que tiene al principio es esa, es de 3 metros, ¿verdad? Entonces, para hallar la primera parte, la velocidad es igual a 0 metros sobre segundos más la aceleración por tiempo. Ahí no, hay que decir ustedes, ¿nos dan aceleración o eso también es por una cascarita? ¿Qué dicen, chicos? Que si hay aceleración, que es 0, que es 3, 4, 5, 10, 20. No sé, creo que ahí la dicen, pero no estoy seguro. Bien, dice José que es de 5 metros sobre segundo cuadrado y efectivamente. La aceleración, antes de seguir con el problema, tiene la aceleración se denota cuando está A, pues A de aceleración, que no diría, ¿no? Y se denota con unidades de metros sobre segundo cuadrado, sea velocidad sobre tiempo o posición sobre tiempo cuadrado. Mejor aún, pues la posición está medida en metros y el tiempo es segundos al cuadrado.
Pues siempre que ustedes vean una expresión que tenga metros sobre segundo cuadrado, solamente esas unidades, científicamente, instantáneamente van a ver que es una aceleración. No es que empecé, no está por desgracia hacia atrás. No sé, yo cuando necesito algo así, cuando necesito escribir al cuadrado, pues busco en internet literalmente solo porque no aparece por ningún ataque. Ay, pues el símbolo para escribir algo al cuadrado, o sea, el símbolo para anotar esto al cuadrado es normalmente esta naricita. No sé si ustedes alcanzan a ver, voy a escribirlo aquí en el chat. Ese piquito hacia arriba, que si lo escribo por aquí se vería algo así. Ah, no, aquí no se ve. Pero ese piquito que escribí al chat es lo que significa cuadrado. O si lo escribo así, ese significaría elevado a la 3, y si lo escribo así, significaría elevado a la 9. Ese pico pues se utiliza para eso, para decir que algo está elevado a una potencia. Entonces, retomando el problemita, la aceleración es de 5 metros sobre segundo cuadrado. Y nos dicen que además de eso, recorrió 10 segundos. Pero no sé si escuchan por allá, pero hay un carrito ladrando y no canso así. Bueno, dejémoslo ser feliz. Bueno. Entonces, finalmente nos dicen que recorrió 10 segundos, recorrió una distancia durante 10 segundos con una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado. O sea que cada segundo, lo que dice esa aceleración, por cierto, es que cada segundo la velocidad va a aumentar 5 metros por segundo. O sea que si empezaba en 0, cuando pase un segundo, la velocidad va a ser igual a 5 metros por segundo. Cuando pasen 2 segundos, la velocidad va a ser igual a 10 metros por segundo, y así sucesivamente. ¿Sí me hago entender? Cada vez que pase un segundo, en una unidad determinada de tiempo, va a aumentar un poco la velocidad. Entonces, aquí nos dice, en este ejemplo, que la velocidad al principio era 0 y que pasaron 10 minutos. Entonces, finalmente, la velocidad al final, o la velocidad total, es igual a 50 metros sobre segundo. Esa es la velocidad que va a tener al final del desplazamiento cuando pase un segundo. Ahora, hallar la posición es algo parecido. La posición nos dice que requieren la posición inicial. Aquí sí va la respuesta de Natalia, que sería 3 metros. Porque pues aquí nos dice, ¿no? Si la posición inicial es 3 metros, entonces nos piden hallar eso. Nos dicen, lo que nos dice la ecuación es la velocidad sub cero, o sea, la velocidad al principio. Recuerden que este sub cero, siempre que lo vean, significa al inicio, cuando el tiempo vale 0, o en un principio. Entonces, 3 metros más la velocidad inicial por el tiempo. Pero, ¿quién me recuerda cuánto vale la velocidad? Estoy despistado y se me olvidó de lo que tuve. Yo no me iba a cuenta que aquí tenía una pizarra. Entonces, ¿nadie recuerda cuál es la velocidad inicial? Como para escribirla ahí en el problema. Natalia Quintero, en efecto, mi estimada Natalia, la velocidad inicial es de 0 metros por segundo.
ya que pues como partía del reposo, que era lo que les contaba ahorita, a 0 metros por segundo por 10, pero pues casi siempre todo número multiplicado por 0 es 0. Siempre que multiplicamos algo por 0, pues sí es 0, ¿no? Es como decir 6 o 0 veces, o no sé, yo corrí 0 veces con 0 velocidad, no sé si me van a entender. Bueno, todo número por 0 es 0, ya. Y más un medio de la aceleración ya nos la dan, que es 5 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Esto sí va a dar una posición larguísima. Pero, ¿qué quiere decir el tiempo al cuadrado? El tiempo sería 100, 10. El tiempo al cuadrado sería multiplicar 10 por 10. O sea, multiplicarlo 2 veces por sí mismo. Si fuera el tiempo al cubo, sería 10 por 10 por 10, porque serían 3 veces. Si fuera el tiempo a la 4, sería multiplicar 10 veces 4 y así sucesivamente. En fin. Entonces, la posición X va a ser igual a 3 metros más un medio de 5 por 10 por 10. O sea, un medio de 5 por 10 por 10, pero 10 por 10 vale ¿cuánto? 100. Y si hacemos una unidad, bueno, sería eso. Y esto sería igual a decir 3. Que un medio con ese 100 se cancela. Eso nos daría 50. Porque si ustedes cogen esa 100 dividido entre 2, pues da 50, ya saben. 50 por 5. 5 por 5, 25, 250 metros. 225 metros. Entonces sabemos que la posición es igual a 228 metros, si no estoy mal. No, estoy diciendo. 258, 253 metros. Entonces, al principio pareció una aceleración pequeña, ¿no? Porque pues 5 metros por segundo cuadrado pues no es como que se da nada. Pero en 10 segundos ese objeto, esa persona, puede ser que estuviera en eso, recorrió 253 metros. O sea que no es como tal tan pequeño. O sea, es un incremento bastante grande si se pone a pensar. Pues esa sería la forma, muchachos, en la que uno resuelve este tipo de problemas. Entonces, la velocidad al final, cuando llegue a los 10 segundos, va a ser de 50 metros por segundo y la posición va a ser de 253 metros. La aceleración sí se mantiene constante. Entonces, hasta ahí todo claro, chicos, todo clarinetes. Y me traje la espalda. A ver, me carga esto. ¿Qué pasó? Mucha fórmula para mi cerebro, pero es que... chévere. No, si eso tiene... Hoy sí nos fuimos de matemáticos. Pues siempre usamos matemáticas, ¿no? Porque pues es necesario. Es un debate controversial, porque la matemática sí es necesaria para la física, pero no es culpa aparte. Pero pues sí, hoy sí requeríamos algo de física y de funciones, problemas. De igual manera, más tarde les voy a estar enviando las fórmulas pues, para que las repasen y estén más preparados. Cucarachas las cucarachas. Ya tengo dicho para decir. Cucarachas las cucarachas. Listo. Ya, como todo está claro, vamos a pasar al último tema de hoy. Bueno, no es un tema como tal, es solamente una explicación de algo que ya habíamos visto la vez pasada. Entonces, présteme. Esta vez no vamos a utilizar a Edgar, a la manchita, como diría Astrid, que por desgracia la sacó otra vez el computador. Esta vez vamos a usar una bolita. No, solo por ahí unos 5 minutos. Realmente esto ya es como para dar explicación a algo que ya habíamos visto, pero pues como para que vean que de dónde surge, ¿no? O sea, ya con esto ya podemos partir porque pues, ustedes tienen cosas que hacer, yo no voy a comer,
y así. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros mezclamos el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo me muevo uniformemente, o sea, con velocidad constante aquí? Yo lo pongo. Chale, me quedó grande escribir. ¿Qué pasa cuando yo mezclo el movimiento así y cuando lo mezclo en caída, por ejemplo? Si ustedes tiran un cuerpo al aire y cuando empieza a caer, se va a acelerar. Se va a denotar lo que se conoce como un movimiento acelerado, que es lo que acabamos de hacer. Entonces, cuando aquí hay aceleración constante, ¿qué pasa? Está ahí y no pasa nada. Pero, no sé si recuerdan, si alguno estuvo, pues, en caso de que no lo hayan visto en YouTube, ya tenemos la clase, ya la subí. ¿Qué pasa cuando yo mezclo estos dos movimientos? Pues esto me va a dar, o sea, si yo me muevo hacia allá o horizontalmente, mejor dicho, con velocidad constante y caigo con aceleración constante, esto me da finalmente lo que se conoce como, me da esta curvita y es lo que se conoce como, no me pero me quedó grande. Y esto es lo que se conoce como movimiento parabólico. Entonces, cuando yo me muevo con aceleración en el eje Y con velocidad constante en el eje X, me da algo que se llama tiro parabólico o movimiento parabólico, que define el movimiento de una partícula que es lanzada al aire con cierta velocidad y que se desplaza en el eje horizontal con velocidad constante. Entonces, esto pues lo vimos la clase pasada, pero pues era como para que vieran cómo se llega a eso en movimiento parabólico. Entonces ustedes van a decir como, profe, pero ¿cómo así que se mezclan los movimientos? Sí, mientras esto se está moviendo en el eje X, porque aquí se está moviendo, también se está moviendo en el eje Y. Si ustedes miran, aquí ya tiene una altura, y cuando pase cierto instante de tiempo, también va a tener una altura más grande. En lugar de usar las rectas. Y cuando pase otro instante de tiempo, va a tener una altura máxima. Cuando vuelva a pasar otro instante de tiempo, va a disminuir su altura y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, en el eje Y, que es en el eje vertical, la posición se verá acelerada, mientras que en el eje X va a ser de una velocidad constante. Entonces, pues ya con eso finalizamos. Era como para que vieran esto que vimos la clase pasada, porque queda claro porque eso lo vimos hace 15 días, como de dónde surgía todo eso, que es de movimiento acelerado. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Y es así, había ahora o caleta. Dicen el matrimonio. No, en serio. Si tienen alguna duda, pues ya saben, comentarios, si no, pues qué bueno. Bueno, ese silencio me dice, no, profe, todo está claro, no, profe, todo está no claro, claro, no está. Pero sí, últimamente ando muy comediante. Entonces yo voy a dejar de grabar. Entonces, y pues nada,